salir ir descalza. Y la gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido. Y es que en el centro de Aluche el suelo está siempre muy frío, así que escoge un rincón y se tumba acurrucada. Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas. Y le dice a la enfermera que Samba está tiritando. Y le inyectan diazepam, dicen que irá mejorando. Pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor. Para pasar la noche le dan paracetamol. I passa així una... Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara. Seguim a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, y vamos bajando a Nacho Vegas estos crímenes cantados que con la canción, con la música que iniciamos cada último martes de mes, el espacio por el cierre de los CIES, con las compañeras, con los compañeros de la campaña CIES No, de la campaña por el cierre de los centros de internamiento extranjeros y el fin de las deportaciones. Y hoy tenemos por aquí en el estudio a David. Buen día, buenos días, David. Buen día, Manolo, ¿qué tal? Buen día, aquí estamos. Hoy se nos ha escaqueado el Paco. Sí, el Paco, ya le pillaremos. Ya le pillaremos por banda, no. Vamos a comenzar, como cada último martes de mes, repetimos este espacio por el cierre de los CIES. Nos visitáis aquí en el Lliure Directe Radio Clara para recordar, entre otras cosas, que cada último martes de mes os concentráis frente a la Puerta Azul del CIE Zapadores, ¿no? Correcto. Entonces aprovechamos este espacio pues para invitaros a todas esta tarde, a las 7 de la tarde, en la avenida Dr. Guasman, número 5254, la Puerta Azul. Pues esperamos veros a todas allí para, bueno, pues para un poco reivindicar el cierre de estos espacios. Reivindicar el cierre de estos espacios, de estos centros de internamiento para extranjeros, que recordamos en cada ocasión que podemos, que son espacios donde hay personas encerradas, personas que no han cometido ningún delito, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, pues siempre un poco actualizamos tanto las novedades como los casos que hemos ido sacando en este último mes. Y hoy precisamente pues hemos lanzado ya por redes sociales, en forma de tweet, una denuncia de una situación que nos parece bastante grave. En estos momentos lleva encerrado 8 días una persona con una trombosis venosa profunda. ¿Qué significa esto? Es una persona que, bueno, si os podéis conectar a las redes de CIES No, podréis ver la foto. Es al final un problema crónico que hace que la sangre no circule como debe y esto le sitúa está en una situación delicada porque cualquier golpe o la falta de tratamiento podría esto ocasionar una embolia pulmonar grave que esto podría, bueno, pues quitarle la vida incluso. Estamos hablando de una situación, como vemos en las imágenes y en lo que explicáis y investigando un poco, una situación que supone, como estaba diciendo, un riesgo grave de salud, ¿no? Sí, en esto, o sea, aquí, como siempre contamos, evidentemente ninguna persona tendría que ser encerrada, ¿no?, por su situación administrativa, pero hay casos donde es más sangrante ver a personas encerradas porque sus situaciones son extremadamente vulnerables. Podemos estar hablando en estos momentos pues de una situación médica de este calibre, pero también hemos visto pues casos de todo tipo, desde solicitantes de asilo, como menores, como personas en estado de salud mental grave. O sea, hay muchos perfiles que incluso por ley no deberían estar encerrados en estos espacios y como sistemáticamente vemos, estos espacios incumplen la ley pues diariamente. Es decir, que en principio sí que está regulado, entre comillas, regulado cómo debería tratarse estos casos, ¿no? Sí. Debería, a ver, aquí la cuestión un poco es que el Estado, en este caso el CIE, debería poder garantizar pues que tenga un estado de salud bueno. El problema es cuando esta fina línea no se puede asegurar. Ellos van a decir que pueden garantizar el tratamiento de este interno, pero lo cierto es que este espacio, y en este caso en cuestión su
posible deportación pueden llegar a causarle un problema severo o incluso la muerte. Entonces ellos se van a escudar en que tienen un servicio médico en el CIE y que pueden sacarlo del CIE para llevarlo al hospital. Pero por todo lo que nosotros hemos visto, la negligencia del servicio médico del CIE, es alarmante y siempre estamos denunciándolo. Voy a decir el nombre, es que Clínicas Madrid es quien se ocupa de el servicio privado médico en todos los CIEs del Estado español, y evidentemente esto es un atraso, esto pone en una situación delicadísima a los internos, y por mucho que en la norma dice que deben de cuidar por su salud, lo que vemos es que eso no es así y que este interno y muchísimos más están con problemas graves de salud que incluso pueden ocasionarles la muerte, como es este caso. Claro, estábamos diciendo antes que empezábamos con la canción de Nacho Vegas de Crímenes Cantados, y ahí es un ejemplo de cómo funcionan a veces estos servicios médicos, ¿no? Lo que le ocurrió a la compañera Samba. Sí, Samba, exactamente. Y bueno, sí. Sí. Bueno, no sé qué más podemos contar, explicar de este caso, David, si queréis denunciar algo más. ¿En qué punto está? ¿Os habéis puesto en contacto con los responsables del CIE, con la administración? Las compañeras médicas que acompañaron al interno le ayudaron a poner una instancia a la dirección del CIE para un poco comentar su situación y para asegurarse de que se le presta una atención médica digna y de comunicarle un poco el riesgo que está en su deportación. Entonces, por esa línea ya la dirección del CIE lo sabe. Ya lo hemos puesto en conocido por redes, o sea, a la opinión pública. Entonces estamos esperando una respuesta, y esta respuesta no puede ser otra que la liberación inmediata de este interno. Es decir, se exige la liberación. En estos momentos, por su vida, en caso de deportación, debemos exigir la liberación inmediata. Además, recordamos una vez más que no ha cometido ningún delito esta persona, como todas las que están allí encerradas, ¿no? Exacto. Ese es uno de los puntos que queríais destacar el día de hoy, David, pero me decías, también queremos hacer hincapié en este espacio en el tema de los vuelos de deportación, ¿no? Correcto. Es que por las épocas que son, estamos muy acostumbrados, pues a viajar, muchas veces tenemos que coger aviones y queremos aprovechar un poco para recordar el boicot que se lleva haciendo desde hace muchos años por parte de Stop Deportación, que recordemos también que es un espacio de lucha dentro de lo que sería la campaña de CIES no estatal. Entonces, desde Stop Deportación también se ha mandado un hilo recordando, pues en primer lugar, cuáles son las empresas que tienen adjudicada la expulsión de las personas migrantes, ¿no? Los vuelos macro que decimos. En este caso son Air Nostrum, que es una filial de Iberia, y Iberojet Air. Entonces, lo primero que invitamos a estas personas, a todo el mundo, es a no utilizar estas aerolíneas, a denunciarlas y un poco a expresar este boicot que se puede estar haciendo. Recordemos de que tienen un contrato millonario anual de 10 millones de euros por el que se le adjudica la expulsión en vuelos que únicamente van dirigidos a expulsión de migrantes. O sea, lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, se va a ver un vuelo de deportación, pues por ejemplo a Marruecos, tenemos riesgo de que los días antes vayan a haber redadas racistas o llamadas desde comisaría, o incluso van a ir a las propias casas de las personas migrantes pues para intentar llenar el vuelo. Entonces lo que nos encontramos al final es una caza por todo el Estado español por nacionalidades. Entonces, esto... Siempre estamos denunciando la existencia de los CIES, siempre un poco en el marco del racismo institucional, pero no nos olvidemos de que al final los vuelos de deportación, las redadas racistas, son también ejes dentro del propio racismo institucional. Redadas racistas que desde el Ministerio de Interior te van a negar. Evidentemente, aunque somos muy conscientes de que existen, y de vez en cuando podemos ver en Twitter ciertos avisos donde se ponen paradas de metro, paradas de autobús. Hay quien se preguntará, cuando denunciamos esas redadas racistas, ¿de qué estamos hablando? Que van a buscar a gente, como decían, sí, para llenar eso, o no, para llenar esos vuelos, o gente por perfil racial, ¿no? Exactamente, que supuestamente esto es una práctica que está prohibida, o sea, es una práctica prohibida por la ONU y que realmente no debería hacerse, ¿no? No se puede parar a una persona por su perfil racial, pero esto evidentemente pasa. Ellos van la policía pondrá muchas excusas de no estamos buscando a una persona con estos rasgos, pero al final lo que hemos visto por las pruebas, los testimonios que tenemos, es que al final estas personas, el objetivo es deportarlas, entonces se les para por su perfil racial como está contraindicado.
Y esto ocurre hoy en día también aquí en esta ciudad. Correcto, y a lo largo de todo el Estado español. Por eso, desde Stop Deportación se lanzan avisos de los vuelos que pueden haber, no tanto con el afán de generar miedo en la población migrante, pero sí que haya una red de cuidados entre los vecinos y vecinas de la propia ciudad o de todo el Estado español. Al final hay que proteger a nuestras vecinas y al menos tener un punto de alarma en el momento en el que conocemos a nuestro vecino o vecina marroquí y conocemos la existencia de un posible vuelo. Pues tenemos que estar un poco más alerta. Ahora nos cuentas y nos explicas un poco cuáles serían esos pasos que se pueden seguir si nos encontramos, por ejemplo, con un caso, con un vuelo de estos de deportación, Sí. de deportación masiva. Pero antes de entrar tenemos una llamada, una oyente que dice que quiere hacer una pregunta. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Al compañero, creo que se llama David, no el compañero del CIE. Sí. Oye, le quería hacer una pregunta. Como ha dicho que, que está penado, me ha parecido como que estaba penado que existan estos vuelos específicos. Me cuesta, ¿sabes qué pasa? Que me cuesta creer que realmente eso esté penado, además de por todo lo que vosotros venís denunciando, que continuamente se están haciendo, pero además por la noticia esta que ha habido internacional últimamente de la cárcel británica que se ha hecho para poner allí a personas extranjeras en vez de un CIE por esto. Entonces quería si se puede relacionar con esto que estáis hablando ahora, ¿vale? Gracias. Te contestan por la radio, Eva. Un abrazo, salud. Hola Eva, gracias por la pregunta. Realmente no sé, no sé en qué momento. Yo, por ejemplo, no es que esté penado las expulsiones ni el internamiento, por ejemplo, en los CIES. O sea, esto es una realidad por la que nosotros luchamos. O sea, realmente eso es legal. No sé en qué momento me refería a lo de penado, pero sí que un poco relacionándolo con la noticia que tú estás diciendo, aquí lo que estamos viendo es un nuevo modelo de puertas cerradas por parte, en este caso, de Reino Unido, aunque muy probablemente también lo veamos también en Europa. Estamos hablando de la cárcel flotante esta que hemos visto. Sí, ¿no? Por lo que he entendido. Y al final lo que están haciendo es de alguna forma restringir el derecho de asilo. Cada vez están poniendo más trabas a las personas para que puedan cruzar, en este caso, pues Gran Bretaña o como podría ser Europa. Nos vamos a un modelo más restrictivo de la migración, donde los CIES, las deportaciones, los encierros, las redadas, al final cobran una importancia vital para de alguna forma restringir lo que sería la migración. Aquí hay unas prácticas, conectándolo un poco por lo que decía Eva, que sí que están penadas, pero que ellos se escudan. Por ejemplo, lo que nos referíamos antes es, por ejemplo, en las redadas racistas son unas prácticas que están contraindicadas para la Policía Nacional, pero nosotros somos conscientes de que estas prácticas existen. Entonces, tanto este barco que comentaba Eva, como un poco lo que hablamos siempre nosotros en este espacio sobre los CIES y las deportaciones, son medios para impedir que la población migrante pueda entrar en este país, restringir su entrada. David, te decía, ¿existe una especie de protocolo? ¿Cómo actuar si te encuentras ante un vuelo de estas características? Porque estos vuelos de deportaciones son vuelos específicos para realizarlas, o tú puedes coger un vuelo, en ocasiones se ha producido, ¿no? De gente que sabemos que estaba en un vuelo y ha visto cómo se estaba tratando a unas personas y se ha montado una especie de guirigay, ¿no? Exacto. Lo primero sería como diferenciar los dos tipos de vuelos de deportación que hay. El vuelo que comentaba antes, donde hay empresas dedicadas específicamente a realizarlo, son los vuelos macro. Quiero decir con esto macro de que se llenan únicamente de personas de una misma nacionalidad para ser expulsadas a un país determinado. Pero luego nos encontramos con los vuelos comerciales, que son vuelos donde pasajeros como nosotras pueden estar al mismo lado que una persona que va a ser deportada. En estos vuelos de deportación comerciales siempre van a ir acompañada de una persona migrante por dos escoltas, dos policías, y en estos son los casos donde nosotros podemos actuar. ¿Y de qué manera? Lo primero que tenemos que hacer dentro de la calma, porque tenemos que recordar que al final esto es una protesta pacífica, tenemos que levantarnos de nuestro asiento, desabrocharnos el cinturón de seguridad. Y lo primero que diría es que tenemos que no estar solos ni solas, tenemos que comentar con el resto
resto de pasajeros lo que estamos viendo. Asegurarnos de que hay una persona que está en ese vuelo, de que no quiere ser deportada y un poco comunicárselo tanto a los pasajeros como a la tripulación. Que está volando en contra de su voluntad. Exactamente. Entonces un poco generando, bueno, pues no alarma, pero generando este debate en el vuelo, seguramente encontraremos personas que tampoco quieran ver cómo una persona es expulsada en contra de su voluntad. Y muchas veces el piloto del avión, al final, muchas veces no conoce que va a ser una persona deportada en su vuelo. Y ellos son la máxima autoridad dentro del avión, no la policía. Entonces, muchas veces los pilotos se niegan a despegar si se está produciendo una deportación de este tipo. Entonces, desde aquí, sin poner en riesgo sin ponerse en riesgo nadie, lo que sí que invitamos es hacer una protesta pacífica en ese espacio e intentar impedir de esta forma, por medio lo que os estoy comentando, del resto de pasajeros, de la tripulación, del piloto, que esta persona sea deportada. Sí, porque incluso creo que se ha explicado aquí en alguna ocasión que muchas veces, digamos, la documentación, la burocracia, los papeles que tienen que llevar para realizar esta deportación, muchas veces no están rellenados, digamos, de forma correcta, ¿no? Sino que hay errores y es un motivo por los que también se puede parar esta deportación. Hay errores, pero es que después de todo lo que hemos visto personas encerradas en el CIE con autos de la Audiencia Nacional que no deberían ser expulsadas, internadas. Sí. Y muchas veces, si viéramos que la campaña a lo mejor no hubiera detectado esta situación, esa persona habría sido expulsada. Claro. Con un auto que un juez dice que esta persona no debe ser expulsada. O sea, que sí, nos podemos encontrar errores de todo tipo. Claro, pero al final dependen del piloto, ¿no? Como dices que es Correcto, y por eso un poco tenemos que hacer entre todas un poco de fuerza, ya no solo boicoteando a las empresas que pueden hacer estos vuelos, sino intentando boicotear estas pequeñas deportaciones que se realizan desde cualquier tipo de aerolínea. Ese protocolo del que hablabas, de cómo actuar, eso se puede encontrar por las redes, David. Correcto, o sea, os invito aquí a seguir por las redes de Stop Deportación, también tienen un WordPress, donde se va colgando información actualizada de los vuelos de deportación que se detectan, pero también un poco este tipo de consejos. O sea, en ese espacio podréis encontrar más información sobre el tipo de redadas que hay, el tipo de expulsiones que hay, y ahí un poco ampliaréis más información de lo que os he contado hoy aquí. Además, por redes se puede ver cuando están cuando se detectan esas redadas racistas que informan en los puntos y en digamos, y ese perfil que están buscando en cada ocasión, ¿no? Correcto. Bueno, esos son dos de los temas que querías tratar hoy, pero me decías, queremos hablar también de Remigio, ¿no? Correcto. ¿Quién es Remigio, David? Pues mira, Remigio es un interno, ya no está interno, es una persona paraguaya que mira, vamos a conectarlo un poco con lo que estábamos hablando de las deportaciones. Este hombre relataba que ya en Madrid, cuando iba a ser deportado, digamos que intentó, pues eso, no quería entrar al avión. Le entraron a la fuerza y cuenta un relato donde le agredieron entre 5 policías en la parte trasera del avión. Esto fue, por lo que él nos cuenta, fue detectado por parte de una azafata. La azafata puso en conocimiento del piloto y el piloto paralizó el vuelo, o dijo más bien que no iba a salir con una persona a la que acababan de agredir. Entonces, de alguna forma esa expulsión se paró, pero es que este caso lo queremos comentar porque pone en evidencia muchas cosas, ¿no? La cuestión es que cuando esta persona llegó al CIE, después de ese intento de expulsión frustrada, él intentó por todos los medios pedir atención médica y un parte de lesiones para poder denunciar lo que había pasado. Aunque sí que es cierto de que le vio el médico, nos contaba que le vio en 5 minutos y le dio tranquilizantes, en ningún momento le dieron el parte de lesiones que le estaba exigiendo. De hecho, hasta que le visitó la campaña, después de haber sido agredido, donde un médico pudo constatar y hizo un informe aparte, hasta que no empezamos a asesorarle un poco de cómo insistir y tal, no pudo llegar a pedir este parte de lesiones y claro, evidentemente después de que hubieran pasado 8 días o prácticamente 6-7 días desde la agresión, pues ya los hematomas no tenían la consistencia de antes. Entonces, este caso, voy a acabarlo y un poco os comento.
volvió a tratar de expulsarle y esta vez sí que lo consiguieron, no sin antes haberle dado de nuevo una nueva paliza. La cuestión es que es verdad de que no se han podido averiguar los hechos, pero ese es el problema que nosotros denunciamos. O sea, este hombre ha denunciado ante 2 juzgados esta agresión y en ningún momento se ha paralizado la expulsión para buscar o depurar las responsabilidades. Nosotros tenemos fotos, hay cámaras de vídeo que se han solicitado, hay forenses que se han solicitado y evidentemente todas estas peticiones han sido desoídas. ¿Qué ha pasado? Esta persona ha sido deportada, se le ha agredido, no ha podido tener derecho a defensa y al final, ¿qué pasa? No se están cumpliendo los deberes por parte del Estado de custodiar a las personas con la dignidad que toca. Por esto un poco queremos poner en evidencia que las agresiones policiales en el CIE son una realidad, tanto en el CIE como en las deportaciones. Digamos que la sanidad dentro del CIE brilla por su ausencia, están conectadas o de alguna forma podemos decir aliadas tanto la estructura del CIE como el servicio médico para tapar lo que pasa ahí dentro y este caso un poco demuestra. Sí, además esto pone también de manifiesto lo que estabas explicando. También lo que ocurre con ese derecho de acceso a la justicia muchas veces se expulsa tanto a la víctima como a los posibles testigos, ¿no? de las agresiones. No será la primera vez que ocurre, ¿no? Para nada, lo hemos visto mucho. Desde la campaña, evidentemente, cuando detectamos un caso así, lo primero es lo que diga el interno, quiero decir. Al final nosotros estamos para respetar la voluntad de lo que diga un interno, pero nosotros cuando alguien está decidido por denunciar tenemos que decirles que nunca hay seguridad en estas cuestiones, de que el Estado va a intentar taparse y de que corre un riesgo a la hora de denunciar, pero al final en muchas situaciones pues el reivindicar estas cosas y el ejercer un derecho a protesta pues prima más y es verdad de que hay veces que se han podido, son los menos casos, ¿no?, en donde se ha podido frenar una expulsión. La verdad es que en la mayoría de los casos estas personas son expulsadas. Pero bueno, no tenemos como todavía una conclusión de que las personas que denuncian son expulsadas, aunque eso es lo que pasa en la mayoría de veces. Sí, te iba a preguntar que cómo se puede actuar frente a esto, cómo la campaña puede hacer frente a esto que está ocurriendo, ¿no? Bueno, es complicado, desde luego, seguir dando la tabarra. Es verdad de que nosotros no queremos mejorar las condiciones del CIE, nosotros queremos su cierre, pero también es verdad que queremos que se respeten los derechos de los internos. Entonces aquí nosotros, mientras pedimos el cierre, vamos a exigir que se dé un trato digno a las personas que están dentro. Y esto implica, lo digo ya de decir así, cargarse el servicio médico que existe ahora mismo en todos los CIEs de España. Que la sanidad en los CIEs sea una cuestión pública, va a dignificar la sanidad y va a mejorar un poco que el trato que se dan estas personas. También hay que reivindicar que se tiene que dar pues un tratamiento de salud mental a las personas que hay internos, porque no es la primera vez que vemos autolesiones o incluso suicidios en los CIE. O sea, al final tenemos las suficientemente pruebas como para exigir unos pequeños cambios o unos grandes cambios dentro del CIE, aunque como digo que nuestra máxima es el cierre de estos espacios. Sí, estaba pensando, recordando, ahora estamos a punto, si no se ha cumplido ya también el aniversario de la muerte de Marwan, ¿no? De hecho, lo tengo aquí apuntado como para... lo tenía como para cierre, pero tú nos conoces, nos sigues mucho y está siempre... Estaba recordando que tenía que ser por esta fecha, no recuerdo exactamente cuándo fue y que además con lo que estábamos hablando de las agresiones y de lo que ocurre en los CIEs, pues estaba... Correcto, fue el 15 de julio del 2019. O sea que este 15 de julio han pasado 4 años desde que Marwan Abu Awaida murió en el CIE de Valencia, a sus 23 años. Recordemos de que la causa de su muerte fue un suicidio, pero realmente los motivos que le llevaron a hacer eso nos hacen pensar que la culpa de esta situación fue el propio Estado y en concreto fue un poco la estructura del CIE. Pues no existía un protocolo antisuicidios, no se le practicó la atención sanitaria pertinente, tanto a nivel físico como mental,
y hubieron bastantes, en su caso, donde ya hemos comentado en varios programas y seguiremos diciendo, pues en su situación hubieron graves deficiencias o de alguna forma ineptitudes por parte de todos los profesionales que la atendieron. Hay cámaras donde se vieron mientras él estaba aislado, pues se le reían, donde el médico prácticamente le tocó un poco con el pie, donde fue arrastrado mientras se le golpeaba la cabeza, un trato inhumano que a un chaval de 23 años pues le llevó a hacer a tomar una decisión de este tipo. Entonces hoy en la Puerta Azul vamos a hacer un homenaje a Marwan y seguimos exigiendo que 4 años después de su muerte siguen sin haber un protocolo antisuicidios, sigue sin haber un servicio médico digno y siguen habiendo malos tratos policiales. Entonces nada ha cambiado y desde luego que el homenaje tiene que ser por él y por todos los que han padecido el CIA alguna vez y lo que queremos es que estos espacios se acaben y este tipo de prácticas, porque no existe el CIE bueno. Lo que pasa es que hemos visto es que este tipo de espacios no puede garantizar la seguridad, los derechos de las personas internas. Entonces tienen que ser totalmente cerrados a lo largo del Estado español. ¿Aquella investigación acabó en carpetazo, David? Bueno, todavía... ¿O sigue en marcha? Sigue abierta. Vale. De alguna forma sigue en marcha, entonces no podemos comentar todavía mucho. Lo que sí sabemos es que no hemos podido conseguir una responsabilidad penal por parte de los policías. Sí que vamos a pelear por una responsabilidad pues civil por parte del CIE, donde un poco haya algún tipo de reparación a la familia. Pero bueno, nos encontramos con que en el Estado español es imposible o prácticamente imposible que un policía sea condenado por tortura o por agresiones, ¿no? David, hay quien nos pregunta aquí, volviendo un poco para atrás, dice que hay de cierto en aquello que se deporta muchas veces a personas a terceros países. Eso ocurre. De hecho, esto... encantado con el oyente que nos haya hecho esta pregunta porque era uno de los temas que también quería comentar. Desde Stop Deportaciones, la campaña que hemos hablado antes, se hacen seguimientos de estos vuelos y de estas compañías, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que hemos empezado a detectar es que posiblemente se vuelvan a realizar los vuelos de deportación a Mauritania. ¿Por qué estoy contestándole esto al oyente? Pues porque al final hay algunos países con donde el Estado español tiene acuerdos bilaterales que le pueden permitir expulsar a personas que no sean de ese país a ese país. Este caso sería el de Mauritania. ¿Qué hay de cierto? Pues que es cierto. O sea, no lo digo yo, nos lo dicen las personas a las que les hacemos seguimiento, hay distintas profesionales, periodistas que lo han asegurado, entidades en terceros países donde lo podemos ver, imágenes. El caso es que lo que estamos haciendo muchas veces al deportar a personas a terceros países es prácticamente condenarles a muerte. Porque no solo están sin recursos en un país desconocido, sino que están en un país desconocido donde los derechos humanos a veces brillan por su ausencia. Entonces, esta práctica que ha sido totalmente discutida y creo que un poco habría que cuestionar su legalidad, se da y como digo, es prácticamente una condena a muerte. Tenemos que estar muy pendientes de este tipo de vuelos y de cuando se produzca alguna expulsión de este tipo porque realmente van en contra de la vida de las personas. Porque lo que ocurre es que los deportan a esos terceros países y a partir de ahí se olvidan de ellos, ¿no? No vigilan que puedan volver, aunque sea a su lugar de origen. Por supuesto, ese es el problema. Y es que cuando hablamos de estas cosas la gente puede pensar que exageramos, pero es que hemos visto casos donde son expulsadas prácticamente en el desierto. O sea, donde les dan una botella de agua y les dicen, bueno, pues a partir de aquí seguir solos. Son unas personas que no conocen el territorio, o sea, bueno, imaginaros en qué situaciones se pueden dar. Bueno, pues desde luego que esto es una práctica que debe de eliminarse ya. Al final nosotros estamos por el cierre de los CIEs, pero al final tenemos que estar por todas las formas del racismo institucional que se dan en este país, que como esta hay muchas. David, se nos va acabando el tiempo, que no se nos quede nada por contar, por explicar y sobre todo recordarle una vez más a la audiencia que hoy tenemos una cita como cada último martes de mes y que en agosto, aunque no estemos en directo aquí en Lliure, directa en Radio Clara, seguiréis estando también en la Puerta Azul del CIE de Zapadores. Correcto, no faltamos a la cita en la Puerta Azul los últimos martes de mes, solo fue en pandemia y bueno...
Hoy creo que estamos con el tema del interno, que ahora mismo está en el CIE de Zapadores internado con una trombosis venosa que atenta contra su vida. Todos los que nos estén oyendo, que nos den retweet, que hagan difusión de la noticia que estamos sacando en redes y entre todas hagamos presión para que esta persona sea liberada y contemos con un interno menos en el CIE de Zapadores. Pues como siempre, muchas gracias por venir aquí a Lliure Directe Radio Clara y nos vemos esta tarde en el CIE. Un abrazo. Pues, como siempre, muchas gracias a vosotras. Salud. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011, Idrissa Diayon en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anup Manukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca. Ya. Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera, siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIEs, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia, su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras. El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro. Y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te ríes del extranjero, odias al pobre. ¿Quieres tu sobre? Yo tengo un bate. Al cerdo racista no se le discute, se le combate. Kamikazes, la mazorca, salvajes del yermo. No hacen falta alforjas para este viaje en este mundo enfermo. Bebo del termo de filosofía. En Palestina no hay guerras, carnicería. Fernández Díaz, asesino en serie. 15 cuerpos flotando en el estrecho, la intemperie. Satélites y drones asesinan por control remoto. Y el que se mueve no sale en la foto. Nadie nace loco, llamadme enfurecido. A veces me coloco y floto, lejos de flashes y focos, devoto del ritmo. Tampoco es para tanto, soy el nega, no loquillo. No anuncio bancos, tengo una banda de hip hop miliciana. Somos de Yolanda Díaz, no de Susana, cortesana del régimen buscando carroña. Magaluf lo demuestra, somos una colonia, ritos, ceremonias. Odio al burgués, grita conmigo, abajo los muros de los CIEs. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia, su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras.